Y me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Rodrigo. Gracias por estar aquí. Comencemos con lo más coyuntural. Uno de los temas es el de las inundaciones. Ya vimos que se anunciaron una serie de medidas con la finalidad de que aquellas zonas muy afectadas, los contribuyentes por lo menos tengan un respiro. Cierto es, hoy se publicó un decreto, Rodrigo, un decreto que permite a los contribuyentes enfrentar una situación de una contingencia climatológica con una facilidad administrativa en materia fiscal, que ellos tengan la posibilidad, en el caso del impuesto a la renta, no pagarlo, en el caso del impuesto al valor agregado y en el caso del impuesto retenido, tener la posibilidad de pagarlo diferido en dos parcialidades. Por supuesto. Aristóteles, tú has hablado recientemente acerca de la necesidad de que se apruebe la reforma hacendaria propuesta por el Ejecutivo. De lo contrario, tendremos un impacto en los ingresos del Estado. Y ahora con el tema de las inundaciones y la afectación que habrá en el país, ¿cuál es la estimación? ¿Se agrava este problema? Cierto, claro que sí se agrava. Es una situación que genera una parálisis en la actividad económica en un puerto muy importante para nuestro país, en una época en la que se deberían estar previendo ya la llegada de la temporada alta en diciembre, y lo que tenemos que hacer como gobierno de la República es enfocar todas las baterías para poder restablecer rápidamente la actividad económica en el puerto de Acapulco. Por supuesto. Ahora, entrando de lleno con la reforma hacendaria, ¿cuál sería el impacto que tú estimas al frente del SAT en caso de que no se apruebe la reforma como se está planteando? Mira, la reforma hacendaria tiene dos componentes muy importantes. Uno, que es la transformación social, en la cual el gobierno está ofreciendo, en beneficio de todos los mexicanos que tienen 65 años o más, una pensión universal, y todos los trabajadores formales que en el futuro, por alguna razón, llegaran a perder su empleo, un seguro de desempleo. Pero también hay un componente bien importante, Rodrigo. Es un sistema tributario justo, simple y transparente. Y en ese sentido es importante señalar que la reforma efectivamente está buscando que paguen más impuestos los que hoy tienen una mejor condición económica. Somos sensibles, así lo hemos dicho en el Gobierno de la República, instrucciones muy claras del secretario Videgaray, a todos aquellos padres de familia que tienen un sacrificio económico por enviar a sus hijos a una escuela privada, pero también debemos ser sensibles con la mayoría de los niños que hoy van a escuelas públicas y donde en muchos casos todavía tienen que caminar unas 2 o 3 horas para llegar a un salón de clases. Así es uno de los temas muy controvertidos que seguramente se va a negociar. Hay otros asuntos, uno de ellos y el lado brillante de esta reforma, pues es el tema de la simplificación. Se eliminan algunos impuestos y además se ofrece un nuevo portal que permitirá para muchos sustituir a los contadores. Cierto, es en el caso del YETU, se eliminaría el YETU, se elimina el IDE, si así lo aprueban los legisladores, y esto permitiría disminuir sustancialmente las horas hombre que hoy se ocupan para poder cumplir con la contabilidad y con todo este trabajo administrativo que se tiene que hacer para presentar las declaraciones y hacer los cálculos de los impuestos. Esto va a permitir que las empresas ya no dediquen tanto tiempo para calcular sus impuestos. ¿A quién afectaba principalmente el YETU en esta complejidad administrativa, Rodrigo? A las pymes. Las pymes que son las empresas que ofrecen mayor empleo en nuestro país y que tienen una gran cantidad de problemas hoy, que tienen que tener incentivos para poder salir adelante y promover la actividad económica. Y también lo dices, es cierto, el Código Fiscal de la Federación establece una obligación, en caso de que los legisladores lo aprueben, de que el SAT ofrezca un servicio a través de un sistema digital abierto, gratuito, en beneficio de las personas físicas que tienen actividad empresarial, de las personas físicas con arrendamiento, con honorarios y también de las pymes, de tal manera de que sea muy sencillo llevar su registro de ingresos, su registro de gastos, de ventas, de compras y generar los cálculos para poder hacer sus pagos de impuestos. Ahora, otro asunto es que justo se desaparecen los repecos y finalmente hay incentivos para que se vayan formalizando muchas pequeñas y medianas empresas, sobre todo pequeñas y micro. En ese sentido, ¿no se corre el riesgo de que muchos decidan quedarse mejor en la informalidad ante una mayor tributación? Porque tenemos el concepto de pues dar seguros de desempleo, etcétera, hay una serie de incentivos importantes, pero otros pues finalmente es que tendrán que pagar impuestos. Cierto, mira, hay aproximadamente 2,5 millones de repecos en nuestro país. Hoy están siendo administrados por las entidades federativas. Las entidades federativas establecen cuotas mínimas bimestrales para que el repeco pueda pagar su cuota, y con ello está pagando el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado y también el YETU, en el caso de que ofrezcan información que permita estimar el pago del YETU. Los repecos hoy no llevan una contabilidad, es una facilidad administrativa, pero tienen cuotas diferenciadas
en las entidades. Tan solo por la división que da una calle, ya tienen una cuota diferente aquí en el Estado de México, aquí en el Distrito Federal, y lo cual ahora, con un régimen de incorporación, que son la mayoría, los que tienen ingresos hasta 1 millón de pesos o menos anuales, los que podrían entrar a un régimen de incorporación con muchos incentivos y con facilidades. El primer año, el impuesto sobre la renta propio no se pagaría, tendría un descuento del 100% y tendrían esos descuentos de tal manera que fueran decrecientes, de tal manera que en el año 7 empezaron a pagar el 100% de los impuestos. Ese es un tiempo razonable para que ellos puedan adquirir madurez empresarial, madurez en el negocio y también madurez como contribuyente. Sí pagan IVA, sí pagan impuestos sobre la renta retenido, porque son impuestos que corresponden a terceros, recaudados o retenidos. Y en el caso de ellos tendrán este sistema que habíamos comentado para efecto de que puedan rápidamente transitar de la informalidad a la formalidad. Y hay otro incentivo importante. Los empleados que hoy están ocupados por los repecos, que en promedio son 2 de acuerdo a cifras de INEGI, tendrían las ventajas de la seguridad social. Ahora que hablamos de pequeñas y medianas empresas, hay un asunto que no está vinculado directamente con la reforma hacendaria, pero que ahora que les pedía que me mandaran preguntas, muchas se refieren al tema de simplificación, a algunos temas burocráticos, pero el otro es la factura electrónica que ya va a empezar a funcionar a todos los niveles en 2014, pero de acuerdo a algunas cifras pues no están preparados y digamos todas las que están afuera probablemente no lo alcancen a estar. En este sentido, ¿se prevé que habrá algún nuevo periodo para que se puedan adaptar o estamos en lo dicho? No lo hay, Rodrigo. Se propone que el próximo año el uso generalizado del comprobante fiscal digital o factura electrónica sea para todos los conceptos. Todos aquellos conceptos que tengan el carácter de deducible tendrán que estar amparados en un documento digital, lo que hoy se conoce como factura electrónica. Y hay un dato bien importante que podemos mencionarte, Rodrigo. A principios del mes de junio, teníamos en promedio la generación de 3 millones de facturas electrónicas diarias. A principio del mes de agosto empezamos a tener 15 millones, es decir, se quintuplicó la generación de facturas electrónicas. ¿Recuerdas tú que informamos a finales de junio que la factura electrónica iba a ser una realidad para todos a partir de enero del 2014? Ese solo anuncio preparatorio permitió que ya empiecen a transitar los contribuyentes al uso de la factura electrónica. Nosotros confiamos con las facilidades que se tienen que ofrecer por el propio Servicio de Administración Tributaria a través de los proveedores autorizados de certificados para que puedan acceder a usar la factura electrónica como un medio de comprobación de cada una de sus operaciones. Por supuesto, y de acuerdo a las cifras que has venido viendo con respecto a esta explosión de facturas electrónicas, ¿ves que sea un escenario difícil para el 2014 o relativamente la libraremos bien? Pues mira, resulta que la factura electrónica tiene muchas ventajas, Rodrigo. En primera, genera ahorros, porque el día de hoy el mecanismo tradicional es que hay que someterla a un proceso de revisión a la factura en papel y para ello hay ciertas citas y ciertos horarios en las empresas y para ir a cobrar la factura tienes otra cita en esa empresa con tu proveedor o tu cliente, tienes otros horarios y tienes que asistir hasta 2 ocasiones al lugar que corresponda para que te revisen la factura, que cumpla con los requisitos, que tenga esa validez fiscal y después se pueda programar el pago. La factura electrónica hoy es un documento homogéneo, electrónico, digital, que permite tener validez en todo el país sin necesidad de hacer ese proceso de revisión. La factura electrónica la puedes enviar por correo electrónico, ya no tienes que trasladarte ni enviar a una persona, no tienes el problema de que sufra un deterioro el papel y que puede ser válida y también puede ser verificada a través de los sistemas del SAT. Pues ya estaremos viendo cómo funciona. Lo cierto es que suena bastante bien, sobre todo porque los países desarrollados van avanzando justo a una mayor digitalización de todos sus procesos y en ese sentido, sin duda, puede ser positivo. Aristóteles, te invito a que veamos un corte y regresamos todavía con más, gusto, porque hay muchos temas aquí en Dinero por Excelsior Televisión. No le cambie, le invito a que me escriba en Twitter en @Rodla. Nuestra gran ciudad no descansa nunca. Los sábados a las 16 y a las 20:30 horas, Víctor Torres y Óscar Cedillo te presentarán un análisis de todo lo ocurrido durante la semana para entender mejor el día a día de la Ciudad de México. Y los domingos a las 16 horas, Kenia Ramírez te traerá el resumen semanal para conocer la información más relevante sobre la capital del país. No te pierdas los resúmenes de Comunidad los sábados y domingos por Excelsior TV. Cuestionemos todo.
Con tu Casa Express puedes comprar, construir, ampliar o remodelar tu casa, terreno o local comercial. Es la mejor opción de autofinanciamiento inmobiliario en México con más de 17 años de experiencia. Deja de pagar renta y compra ya tu casa con tu Casa Express. Llama ya a tu cita 5279-9999 01800 019 9999. Dicen que lo único constante es el cambio. Cambia la gente, las cosas, todo lo que nos rodea. En Samsung celebramos el cambio porque sabemos que es el motor de la evolución. Si la vida ha cambiado, ¿por qué la forma de trabajar no? Hoy revolucionamos el mundo de las computadoras. Presentamos la nueva línea de notebooks y tablets Samsung ATIV. Aprendiste a caminar, a besar, a reír, a compartir. Y un día aprendiste a ahorrar. Y cuando aprendiste a ahorrar, aprendiste a caminar, a besar, a reír, a compartir. Ahorrar es la manera más simple de crecer y Sura es la manera más simple de aprender a ahorrar. Entérate cómo hacerlo en aprendoahorrar.com. Afore, fondos de inversión y ahora también pensiones. Sura, ahorrar es crecer. Ya regresamos con más aquí en Dinero por Excelsior Televisión. Me acompaña en el estudio Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria. Aristóteles, regresemos al tema de la reforma hacendaria porque hay mucha controversia. Uno de los asuntos, hace poco entrevistaba al presidente de los maquiladores y me decía, ellos estiman que entre 6,000 y 12,000 millones de dólares sería la cifra que les tendrían que reponer bajo los cambios que se están proponiendo, en donde pues les retienen, finalmente ellos pues tienen que financiar lo que antes no financiaban. Y me decían, habrá un problema desde el punto de vista burocrático porque el SAT, para poder reembolsar esos 12,000 millones de dólares, que es una cantidad estratosférica muy grande, tendrá que tener una mayor contratación de funcionarios para lograrlo. ¿Es cierto esto? ¿Qué tanto implica en cuanto a carga burocrática para ustedes en el SAT lo que se está proponiendo en la reforma? Hay algunos hechos ciertos y que vale la pena precisarlos. Efectivamente, la industria maquiladora en México es un gran promotor de la economía y también generador de empleos. Pero la industria, y para poderlo explicar a la opinión pública, la industria maquiladora hoy no paga el impuesto al valor agregado. En virtud de que se trata de una importación temporal. Ese es el sentido de la condición. Importación temporal. Hacen una transformación de esos productos, de esos insumos, y venden un producto al exterior. Y en ese sentido, por eso se les concede hoy todavía, de acuerdo a las disposiciones de ley y algunas administrativas, el de que no paguen el IVA por la importación temporal. Se han presentado abusos, Rodrigo. Sí. Se han presentado abusos de que algunas maquiladoras venden solamente en el exterior, a otros países, el 10% de su producción. Y el 90% de la producción es nacional. Y eso ha generado que se desvirtúe ese beneficio que se tenía para efecto de no pagar el impuesto al valor agregado porque la exportación está tasada en cero. Recordemos que tampoco pagan IVA por la exportación. Sin embargo, tratándose de las maquiladoras que hoy sí tienen efectivamente una gran cantidad o porcentaje de su producto en el extranjero, en sus ventas, para ellos hay mecanismos que se están proponiendo. En primera, lo dijiste bien, es un tema de financiamiento, de liquidez. El de que ellos al no pagar el IVA les permitía utilizarlo como capital de trabajo. Claro. Para ello hay financiamiento que tendría que haber a través de Bancomext, que les permita INAFIN, que les permita acceder a esa necesidad de liquidez que tienen a fin de que puedan continuar con ese capital de trabajo. A cambio de, son tasas muy bajas, a cambio de que la devolución cuando se les entregue va actualizada conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor también, y eso ya hace que el costo financiero sea menor. Pero además, la mayoría de las maquiladoras que tienen estos volúmenes importantes están en la industria automotriz y relacionadas indirectamente con la industria automotriz y son contribuyentes perfectamente certificables que la autoridad hacendaria podría darles tratamientos especiales en virtud de que en ellos no existe riesgo de que haya esos abusos que hoy queremos combatir. Aristóteles, ellos han mencionado que pagan justos por pecadores. ¿No se podría que se cumpla la ley? Es decir, aquellos que están abusando, pues que lograr que no lo hagan, ¿no? A través de Desafortunadamente lo que ha pasado, Rodrigo, y eso pasó en la ley de impuesto a la renta y ha pasado en el impuesto al valor agregado, que al empezar a generar en la ley, en un régimen de ley, de norma general, tratamientos especiales o específicos, entran entonces todos. En esos tratamientos específicos todos y algunos abusan.
Y la intención es hacerla diferente hoy, que el régimen general de ley cumpla efectivamente con una norma general para todos y solo aquellos que son certificables, donde hay menos riesgo, puedan gozar de ciertos tratamientos. Claro, otro asunto muy controvertido ha sido el de los refrescos. Resulta que los refresqueros, hubo unas declaraciones del secretario de Hacienda en donde decía, bueno, pues es que ustedes le están vendiendo de informalidad y no lo declaran. ¿Cuál es la perspectiva del SAT? ¿Es cierto lo que dicen los refresqueros? Mira, ¿No? yo quisiera primero entrar un poco al antecedente de los refrescos. Hay aproximadamente 12,000 millones de litros de venta de refrescos en promedio al año según las estadísticas públicas. Estos 12,000 millones de litros en la mayoría se trata de bebidas azucaradas que tienen poco valor nutritivo y mucho valor calórico, y eso genera un problema, contribuye a generar un problema de obesidad. No es el único, hay otros factores. Multifactorial. También. Sí, claro, pero contribuye a generar un problema de obesidad en México. Y ese problema de obesidad en México nos ha llevado a indicadores no gratos para nuestro país. Segundo lugar en población adulta con mayor obesidad, y cuarto lugar en niños, en obesidad de niños, comparado contra todo el mundo. Pero hay un dato muy relevante y que deberíamos de tener la sensibilidad de medirlo. Fíjate que en nuestro país hay 152 fallecidos por cada 100,000 habitantes derivado de la diabetes. Cuando en otros países, con los que México compite, por ejemplo, hay 22. Es decir, hay 6 veces más fallecimientos en México por diabetes que en otros países. Y entre otras cosas, este impuesto lo que busca, si así lo prevén los legisladores, es que el Estado mexicano tenga recursos que permitan ofrecer mejor calidad de vida en la salud a los mexicanos que hoy consumen refresco y que deciden consumir refresco, pero que desafortunadamente eso también contribuye a tener un problema o de obesidad o de diabetes. Claro. Y ahora, y con respecto a esta controversia en cuanto a que las grandes embotelladoras, pues una parte de su venta no la están declarando o de alguna manera no están siendo fiscalizada porque pues, se da en situaciones informales. El tema está en que muchas de las empresas hoy le venden a quien hoy tiene una miscelánea y que no ha transitado de la informalidad a la formalidad. Y entonces esas ventas se pierde el control que necesitamos tener. Porque si bien es cierto, pudiera registrarlo en lo general, la refresquera no lo registra en lo individual. Muchos de los misceláneos no tienen un RFC. Sí, no. Entonces no le podrías facturar en lo individual a cada miscelánea. Y ese es el punto que nosotros queremos controlar. Controlar quien genera el ingreso, que es el que vende, quien genera el gasto, que es el que compra, y también a través de ello empezar a identificar quién está omitiendo el pago de impuestos sobre la renta o el impuesto al valor agregado. Y en este caso, en caso de aprobarse el IEPS, lo importante es poder cerrar el ciclo, Rodrigo. Si dejamos control en el principio y no controlamos el final, tenemos los problemas precisamente o de ilusión o de evasión. Y de ahí el señalamiento que se hizo y de ahí un poco este nivel de controversia. Aristóteles, con el tema de la burocracia, es decir, a ti lo que estás viendo es que tendrás una carga importante de mayor actividad y por lo tanto tendrás que contratar. Está la capacidad del SAT porque hay otra parte que es simplificación, entonces eso pues al final es bueno para ustedes desde el punto de vista de lo que tienes que ejecutar, pero del otro lado con este tema de regresar los impuestos y otros que hay por ahí, ¿cómo está el SAT en cuanto a sus capacidades? Hay dos premisas fundamentales de actuación, Rodrigo, ante un reto como este. El primero, tenemos un gran aliado, la tecnología. Yo creo que la tecnología puede ayudar muchísimo a lograr eficiencias y a lograr disminuir las cargas a los propios contribuyentes. Y segundo, precisamente la obligación que tenemos de ver las cosas de una manera muy simple. Hoy en día, por un ejemplo te puedo decir, si alguien se quiere registrar ante Hacienda, darse de alta en Hacienda, tiene que pedir una cita. Las cosas van a cambiar. Hoy, tan solo por ser mexicano, tener tu CURP y tener 18 años, ya vas a tener registro federal de contribuyentes. Así tiene que ser. Con lo que se está proponiendo en el marco de la reforma hacendaria, la autoridad se tiene que adaptar, cambiar sus paradigmas y hacer más fáciles las cosas. ¿Cómo lograr el tema de la informalidad? Porque las últimas cifras del INEGI, del desempleo, pues hablan de 59%, ahí estamos estacionados. Sí. Y parte de esta reforma, una buena parte, como ya lo mencionabas al principio, descansa en aquellos que ganan más, pero hay otros que pues simplemente no son corresponsables y no pagan impuestos y es el 60%, o quizás poquito menos porque habrá algunos ahí. Tú mencionabas hace rato, Rodrigo, un tema multifactorial en el tema de la obesidad y de la diabetes en México. También en la informalidad es un tema multifactorial. Aquí tiene que concurrir el orden municipal, el orden estatal y el orden federal. Tiene que concurrir la aplicación de la ley para quien hoy está en la informalidad, pero vende algún producto robado, o vende un producto que es pirata, o vende un producto que es contrabando.
Y hay quien es informal, pero lleva a cabo una actividad económica lícita, una miscelánea, un taller mecánico, un lugar donde efectivamente se está vendiendo comida, por ejemplo, que no es ilícito y que ellos lo que necesitan son incentivos. No eligieron estar en la informalidad, Rodrigo. No les conviene. Aristóteles, te agradezco mucho. Al Son contrario. muchos temas, pero gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues ahí está la visión de ustedes y finalmente pues parte de lo que está discutiendo en este país. Muchas Estamos a la gracias. orden. Gracias, Rodrigo. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. A nombre de todo el equipo de Dinero por Excelsior Televisión, no le cambie porque todavía seguimos con mucho más aquí en Excelsior.